Estamos ya en nuestro foro de mujeres. Todos los miércoles, mujeres de diferentes perfiles, desde diferentes lugares, con diferentes miradas, levantan la voz sobre temas polémicos, temas de actualidad, temas importantes. Y hoy, a pedido del público, hemos querido tratar el tema de la adopción. Tenemos testimonios importantes, pero también tenemos una nota introductoria para compartir. Antes de presentarles al panel de mujeres que hoy nos acompaña, quiero empezar compartiendo con ustedes una nota para entrar en contexto sobre ese tema de la adopción en el Ecuador. Veamos. En la actualidad, la adopción se ha popularizado porque celebridades como Angelina Jolie, Madonna y Nicole Kidman han decidido adoptar, ya sea por el deseo de cambiarle la vida a un niño o por problemas de fertilidad. La adopción es un acto jurídico que establece un parentesco entre dos personas con relación similar a la paternidad o maternidad. Esta figura legal nace desde el Imperio Romano con el nombre de adoptio y desde su inicio trata de integrar en una familia a un niño que se encuentra en estado de vulnerabilidad y desprotección. En Ecuador, los adoptantes tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier padre de familia de parentesco sanguíneo respecto al menor adoptado. El objetivo fundamental de la adopción es que el menor tenga una familia permanente. Para la sociedad actual, la adopción tiene ventajas y desventajas. Algunos están en contra porque se habla de la carga genética emocional con la que viene el niño. Además, se suma la experiencia como confusión, incapacidad de asimilar a la nueva familia y crear relaciones inestables. Pero en otros casos, una de las ventajas es que permite que estos niños en estado de desamparo tengan una nueva oportunidad de crecer en un entorno familiar y poderse desarrollar con protección y amor. ¿Pero qué tan fácil es lograr concretar un proceso de adopción en Ecuador? ¿Existe una edad límite para que el menor adoptado se pueda integrar al núcleo familiar? La adopción es una novedad entre famosos o un acto de amor a los niños. Estas y otras interrogantes serán abordadas en el foro por ellas. Muy bien, ese es el tema que nos congrega en esta mañana. Como siempre, quiero abrir las líneas telefónicas para que ustedes desde casa, si quieren compartir también alguna reflexión, algún testimonio, tengan alguna pregunta para nuestro panel, lo pueden hacer con toda confianza. Quiero presentarles a quien hoy nos acompañan. Tenemos a la psicóloga Carmen Ojeda. Ella me dice, dime Carmen nomás, pero ella es máster en psicoterapia con una experiencia extraordinaria en el área de la salud emocional. Tenemos también sobre este lado a Jessica Conforme. Jessica nos acompaña de Bioespaya. También tiene un testimonio muy interesante que compartir porque ella es madre también adoptiva. Queremos nosotros saludar también esta mañana a Elke Chávez. Elke es enfermera, es clown también. Ella dice, llámame Elke nomás. Pero Elke tiene también un testimonio desde casa. Su padre, su tía también han sido adoptivos y es un tema que se ha hablado abiertamente en su familia. Y finalmente tenemos la mirada desde lo legal, desde lo jurídico, con la abogada Maritza Reynoso, a quien le damos también la bienvenida en nuestro programa. Abramos entonces este tema. Decían que en el Ecuador muchas personas que han querido adoptar se han decepcionado un poco de este tema por todos los procesos y trámites engorrosos que ha tenido. Y si bien hoy quisimos tener a un representante del MIES, lamentablemente no nos pudo acompañar, pero nos mandó información acerca de cómo van los procesos y que la intención, a partir de junio de este año que se aprobó el proyecto de ley en primer debate en la Asamblea Nacional, es que estos procesos se agiliten y ahora con esta reforma ya no duren años, sino tan solo 12 meses. Veamos qué pasa en la práctica, pero me gustaría empezar con su mirada, mi querida abogada. Maritza, sobre qué es lo que pasa a nivel legal con la adopción. ¿Por qué muchos se decepcionan de entrar en este proceso? ¿Miro para acá o para allá? Esa cámara está con usted. Ajá, esta cámara. Bien. Es que en el proceso de adopción intervienen algunas etapas. Ajá. Hay la etapa administrativa y la etapa judicial. Hay adopciones que son a niños que se encuentran abandonados, pero hay otras adopciones que son adopciones entre familias, por familiares. Entonces los procesos cambian. Pero en todo caso, como algo en general, el candidato adoptante tiene que calificar. Tiene que ser calificado como un adoptante idóneo.
no podemos simplemente porque soy la tía pensar que tengo el derecho a adoptar a mi sobrino porque las circunstancias de mi sobrino son tales o cuales. Y asimismo, puede ser que quiera adoptar a un niño que se encuentra en una institución y yo puedo considerar que estoy totalmente preparada, pero también tengo que recibir el mismo proceso de calificar para padre idóneo. ¿Qué significa estar calificado a nivel legal? Porque no es lo mismo estar calificado a nivel legal que estar calificado a nivel emocional y familiar, claro, a nivel psicológico. Esta es la fase administrativa. Ajá. En la que en su momento es el MIES, el que uno hace su solicitud. Ajá. Y va a poner todos sus datos. Se pide pues que la persona sea realmente amplia en poner y va a venir un proceso en el que voy a tener entrevistas con psicólogos, con trabajadoras sociales, es decir, todo y a su vez mi entorno para saber si yo estoy también psicológicamente preparada para recibir a una persona, a un niño extraño en mi hogar. Entonces, por allí parte, eso es la preparación que tienen que recibir los padres y toma un tiempo, ¿ya? Es más, hay hasta una escuela para los padres adoptivos, es decir, no puedo yo ser padre en este momento, haber tenido mis hijos, y si quiero adoptar, tengo que de todos modos seguir esta escuela para padres, porque es una relación distinta. Carmen, ¿cómo debería ser el ambiente de un hogar acogiente que reciba y que esté preparado a nivel psicológico para un niño? Mira, de los padres que yo he recibido, justamente hablaba con la abogada, teníamos un preámbulo muy bonito con la abogada, con el que conversando acerca de nuestras experiencias en estos temas, yo siempre ratifico y digo que los padres adoptantes vienen con una condición de dolor y que los niños que quieren ser adoptados también vienen con una condición de dolor. Es decir, que son dos grupos que se van a encontrar que tienen que trabajar ese dolor. Sí, hay mucha ilusión, pero no nos olvidemos que primero que nada hay una historia de duelo detrás. Esa es la palabra. Hay una historia de duelo de ambos de atrás, ¿no? Que se da desde un proceso de resiliencia al encontrarse. Es decir, las características que pide el Ministerio de Inclusión básicamente es que la familia o la pareja, básicamente es la pareja, tenga una estabilidad emocional. Es decir, hay una serie de perfiles psicológicos con los cuales tú sí calificas para adoptar y cuáles no calificas para adoptar. O sea, eso es una realidad. No todo el que adopta o no todo el que quiere adoptar puede adoptar. Ahora, no es lo mismo recibir a un niño recién nacido que a un niño de 5 años o que a un niño o a un adolescente mucho más grande, que es el grupo mayoritario en nuestro país que busca un hogar. Eso te iba a decir, yo he recibido padres con adopciones recién nacidas, claro, son mucho más fáciles porque desde la narrativa tú puedes construirles una historia de amor, una historia de reparación de dolor, una historia de encuentro. A un niño de 5 años que ya tiene en su memoria grabada, que ha estado con cuidadores, que probablemente también los quiere, que se separa de esos cuidadores y vienen a conformar una familia donde ya hay una estructura. En nuestro país mayormente es más la mujer la que quiere un hijo, no es tanto un hombre. El hombre por amor te acompaña en ese proceso, pero es la mujer la que quiere desarrollar, vivir la maternidad, ¿no? Vivir la maternidad acompaña a la mujer. A veces es un poco difícil porque considero que cada persona, yo siempre digo que las emociones son de supervivencia, experimenta emociones ante este duelo de no poder ejercer la procreación y la paternidad, es decir, tienen sus propias emociones y de pronto llega este niño de 5 años a esta casa a llenar un espacio, pero también a invadirlo, que ya tiene sus reglas, que ya tiene sus estructuras, que ya ha sabido cómo manejarse. Y lo más difícil, lo hablábamos en el grupo, que era la adolescencia, ¿no? La adolescencia donde sabemos que el 50% de la personalidad de este adolescente tiene una predisposición biológica que viene de sus padres y comienza todo el miedo de realmente de dónde vienes, quiénes fueron tus padres, por qué te rechazaron, un miedo que muchas veces ante momentos de rabia o de explosión se dice, después te arrepientes, pero esto hace que este adolescente se llene de mucha inseguridad. Y como tú decías, hoy en día se está adoptando adolescentes. Entonces, la pregunta es, ¿los padres están preparados para vivir la adolescencia de sus hijos?
los padres están preparados para vivir la adolescencia de un adolescente que viene con un proceso de pérdida y con un dolor que puede ser básicamente una situación de rechazo que es vivida, ¿sí? Y veíamos por último que los adultos son personas que ya cuando son adultas quieren conocer su historia biológica y quiénes son sus padres. Y nos poníamos de acuerdo que también esto es un derecho de ellos. Me gustaría escuchar los testimonios de tanto de Elke como de Jessica sobre qué es lo que pasó en el caso de ustedes. Tú decidiste adoptar. Bueno, no, lo mío fue un acto de amor. Yo soy tía materna y encontraron a mi sobrina en lugares deplorables, ¿no? Entonces vino la DINAPEN y retiró a la criatura. Entonces fue el MIES que tuvo un proceso de 9 meses. Entonces buscan a un familiar idóneo, como decían. Entonces fui calificada y yo acepté esa responsabilidad. Para esto yo ya tengo a mi hija, ¿no? Que ya es una niña adulta. Mi hija ya tiene 9 años conmigo. Mi hermana no ha hecho nada para recuperarla. Entonces sí fue algo que... Hace 9 años está contigo Hace 9 tu años sobrina que adoptaste y que ahora es tu Sí, hija. son 2. Ajá. Y después de 2 años siguió la chiquita también. La encontraron totalmente abandonada en un cuarto todo un día. La DINAPEN tuvo que llevársela al hospital, casi muere y de hecho estuvo 9 meses hospitalizada. Entonces decían los doctores que si se iba a morir, lo mejor era que estuviera dentro de su familia. Y volví a recoger a la niña. ¿Cómo Pero ha ella no sido murió, ella está ahí, es hermosa, cumplió 9 años. Entonces tengo 2 sobrinas y pues soy madre adoptiva por decisión, por amor a las niñas. ¿Cómo ha sido este proceso para ti de adaptación desde lado y lado? Lo que se te ha hecho más fácil y quizás lo más Bueno, difícil. sí, ha sido difícil porque Melanie quiere a su mamá. Tiene lo que decía la psicóloga, esa memoria de recuerdo de su mamá porque estaba más grande. A la otra se la retiraron de 1 año a 3 meses. Entonces Melanie sí lucho con ella, sí es como que la rechaza la mamá y ella la ve de vez en cuando porque somos hermanas y eso es duro. Del resto, lo económico, yo tengo mi trabajo, gracias a eso salgo adelante, soy madre soltera de 3 niñas, entonces con mi trabajo salgo adelante con ella. Lo económico no es lo difícil es el amor que ella quiere de su mamá y no lo tiene, porque sus papás son muertos, son hermanas maternas, entonces ninguno de los dos está, así que me toca a mí ser mamá y papá y tía. Quisiera escuchar el testimonio o la versión de Elke porque la adopción es un tema del que se ha hablado en familia desde hace mucho tiempo. Claro, de parte mía, mi mamá tiene una hermana que es adoptada, que realmente, bueno, en esa época, cuando la adoptaron, mi mamá me contaba que fue un proceso un poco largo, que ella iba cada rato a citas con los psicólogos, con abogados, y ella pensaba, ya me van a dar hoy día la bebé, pero no era así. Y que para ese entonces, bueno, era medio complicado. Cuando ya mi tía se entera de que es adoptada como a los 8 años, para ella fue complicado, porque decía, entonces mis hermanos, ustedes no son mis papás, ¿quién es mi familia? Entonces hacerle entender a esa niñita de esa edad que ellos eran su familia, que la habían criado, que la aman como hija, sí era complicado. Y de parte de mi papá, en cambio, mi papá es adoptado por un señor que no conocía, tiene su apellido, con el tiempo conoció sí a su verdadero papá, pero yo en cambio, ya viéndolo desde mi punto de vista, conocer a mi abuelo de sangre y después conocer a otra persona que no tiene nada que ver conmigo, sí era complicado. Llevar un apellido y conocer a tus tíos que tienen otro apellido, para mi punto de vista sí es complicado ahora. Todos los seres humanos creo que tenemos derecho a saber cuál es nuestro origen también. Me gustaría que este tema lo podamos abrir luego de este corte comercial y si usted tiene inquietudes también sobre el tema de la adopción, nos pueda contactar y pueda hacer su pregunta. Ya regresamos con más de Noticias de la Mañana. Estamos hablando en ellas acerca de la adopción. Nos dicen, solo tienes 3 minutos para cerrar este tema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, chicas, para cerrar cuando hay tanto que decir? Pero sí nos gustaría hacer, desde lo legal, por ejemplo, la diferenciación entre lo que es tener la patria potestad y la tutoría de un niño, que no es lo mismo. Estábamos conversando aquí en el intermedio y hago una aclaración. Lo que Jessica nos está contando es
ella tiene a las sobrinas viviendo con ella, con autorización del juez, y seguramente es la tutora. Pero, y lo más probable también es que se le haya suspendido la patria potestad a la madre. Y hay una diferenciación entre suspensión de patria potestad y privación de patria potestad. Pero no es una adopción. En definitiva, en una circunstancia como la que tiene Jessica, yo diría, ojalá que pueda completar todo este proceso y terminar con una adopción, porque entonces allí sí serán las sobrinas a quienes ella ama, serán sus hijas, con deberes, derechos y obligaciones mutuas. Y no que el día de mañana la verdadera madre pueda hasta cierto punto chantajear psicológicamente, afectivamente. Entonces ella está para mí en un riesgo muy grande, ¿ya? A todo nivel. No dejemos el tema económico, sino en el resto de la formación de ella. Entonces no es una adopción. Aquí yo diría la solución, aunque tome tiempo, porque sabemos que los procesos son largos, en todo ese proceso pero legal, yo caminaría en ese proceso largo, porque tiene todas las de recibir, de las de ganar, de tener una resolución favorable del juez. Le dejamos Pero tengo abogada ya. Imagínense eso, Así digo, es, le dejamos por ya supuesto. la inquietud y toda la asesoría Así es, sí, respectiva es que cuando la escuché para me que ella sal- pueda me sal- regularizar. enseguida me llamó la atención, ¿no? Tal vez porque uno está en esto. Y seguramente es el caso de muchísimas personas Exacto. que nos están viendo. Me gustaría, desde la parte psicológica, que Carmen nos pueda decir. Decíamos antes del corte que todos los seres humanos tenemos derecho también a saber nuestro origen, pero eso a veces complica a las familias porque no a todos se les dice la verdad sobre su origen. Yo te comentaba, Úrsula, que para acelerar era importante que los padres adoptivos sepan que si los chicos quieren saber o los adultos quieren saber quién es su familia de origen, no lo vean como una deslealtad, ¿no? Lo ven como una curiosidad innata. Todo ser humano quiere saber de dónde viene, ¿no? Y con eso sirve. Perfecto. Un comentario final, mi querida Elke, para cerrar. Realmente mucho amor. De parte de mis papás, siempre recuerdo que les dieron mucho cariño, que les dieron mucho amor las personas que los adoptaron. Entonces, yo creo que ahí está la clave, el amor. Si uno es constante en el amor y da lo que puede dar todo de sí a ese niño o a esa criatura que la necesita, definitivamente el futuro está muy favorable. Jessica se va con una tarea, pero me gustaría también saber tu mensaje final. Bueno, yo feliz de tener 3 hijas y que no me hayan dolido parirlas, de verdad. Yo las adoro, son mis hijas. Porque si hay Sí, dolor. duelen, pero yo realmente me siento realizada como madre. Adoro a mis hijas, a mis 3 hijas, aunque no las parí, pero son mías. Y vamos a hacer lo que dice la doctora. Vamos a empezar el protocolo de adopción legalmente, porque no quiero que se me las lleven mañana, que están hechas unas niñas de bien. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este foro. Y si ustedes también tienen más inquietudes de cómo avanza ese proceso, desde el MIES ustedes pueden obtener más información. Ahora me dicen que ha pasado este proceso a la vicepresidencia. De todas maneras, la vicepresidenta, desde su rol como mujer, como madre y como madre de hijos adoptivos, seguramente le dará una nueva mirada y acelerará los procesos en este sentido. Muchísimas gracias a todos por siempre estar atentos a este espacio y la sugerencia de temas que quieren que se traten en este foro, siempre abiertos a escucharlos a ustedes también.